¿no? Que conversando, cómo se siente, si ya superó, es el trabajo que venían realizando el año pasado. Y también aquí lo que viene lo más importante es que ya se va a realizar la evaluación diagnóstica para todos los estudiantes. ¿Ya? La siguiente, por favor, Eduardo. Bien. A ver, recordemos qué es lo que nosotros buscamos cuando evaluamos. ¿Qué es lo que buscamos? Al hacer la evaluación, lo que queremos ver es básicamente el desempeño del estudiante cuando enfrenta una situación o un problema, ¿no? Eso es lo que básicamente buscamos cuando queremos evaluar. Queremos identificar el nivel real del desarrollo de la competencia, ¿ya? Y finalmente también lo que buscamos es crear oportunidades que nos permitan ver al estudiante desenvolverse en diferentes situaciones y donde puedan movilizar sus capacidades, ¿no? Y demostrar ciertas competencias. La siguiente lámina, por favor, Eduardo. Bien, estas son algunas orientaciones que usamos para evaluar, ustedes ya lo conocen, ¿ya? Básicamente, en todo el trabajo de evaluación, no solamente en esta evaluación diagnóstica, sino en todo el proceso de evaluación, parte, perdón, primero por comprender nuestras competencias, de qué tratan nuestras competencias, hacer un análisis de los estándares, ¿ya? Bueno, diseñar situaciones significativas, si es que la van a diseñar, o también hacer un análisis de las situaciones que plantea el Ministerio de Educación, plantear criterios de evaluación para analizar las evidencias, comunicar a los estudiantes estos criterios, hacer un análisis de estas evidencias, ¿no? Valorar los desempeños, hacer la retroalimentación y reflexionar también sobre nuestro trabajo docente, ¿no? Esto es lo que nos permite hacer cuando evaluamos. La siguiente lámina, por favor, Eduardo. Bien. Esta parte es la más importante, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra evaluación diagnóstica? ¿En qué consiste ahora sí? La evaluación diagnóstica, colegas, no pasa simplemente por hacer una prueba o un examen. Ya eso es lo que normalmente a veces teníamos esa práctica. La evaluación diagnóstica pasa por hacer un análisis de ciertos insumos, de varios insumos, ¿ya? Que me va a permitir identificar los logros y dificultades que tienen los estudiantes en el desarrollo de la competencia. Por ejemplo, para este grupo de estudiantes que han llevado la carpeta de recuperación, como habíamos mencionado, entonces nosotros al recoger esa carpeta y al revisar esa carpeta, podremos ver o darnos cuenta en qué nivel del desarrollo de la competencia se encuentra. ¿Ya? Cuando veamos esa revisión de la carpeta de recuperación. Podemos revisar, por ejemplo, si es que cuentan con los anecdotarios que tuvieron el año pasado, que hicieron, si es que siguen teniendo los mismos estudiantes del año pasado, ¿no? Y si pudieran compartir, de repente yo ya no tengo el grupo de primero que tuve el año pasado, pero tiene mi otro colega, entonces yo puedo compartir esos insumos con él para que a partir del análisis de ese insumo pueda ir identificando el nivel real del desarrollo de la competencia. De la misma manera puedo hacer con el portafolio, puedo hacer con los registros del CIAG, ya las calificaciones que habían, y si tienen las descripciones, ¿no? Del desarrollo de la competencia, sería mucho mejor, ¿no? Como decíamos, también ya pueden hacer entrevista a padres de familia, pueden estar comunicándose con ellos y también recoger de repente cierta información, ¿ya? Y por ahí pueden preguntar, pero si yo no tengo nada de estos insumos, no tengo carpeta, no me he comunicado con los padres, no, su registro está en blanco, no tengo el portafolio del año pasado del profesor, no me ha dejado anecdotario, no tengo nada, ¿cómo le hago la evaluación diagnóstica a ese alumno? Entonces, para eso, el Ministerio de Educación ha sacado ciertas orientaciones, ya que también lo voy a compartir ahora en el chat. Ya muchos de ustedes lo deben haber revisado, ¿ya? Son orientaciones pedagógicas que son de manera general de cómo hacer esta evaluación diagnóstica y también hay orientaciones por área, ¿ya? Por competencias. Están especificadas las actividades que van a desarrollar y los criterios también con el que van a evaluar estas evidencias. Y no solo eso, ¿no? A pesar que es para un área,
ustedes pueden hacer las contextualizaciones o las adecuaciones también para las competencias de su área, si es que no están ahí seleccionadas, ¿ya? O también, si es que yo no considero esas experiencias propuestas en el Ministerio de Educación, que está en Pereduca, yo puedo seleccionar también o puedo proponer mis propias experiencias de aprendizaje, ¿ya? O las que están en el ministerio, yo las puedo también hacer las adecuaciones. Entonces, a partir del análisis de estos insumos, ¿ya? U otros que también ustedes pueden considerar, entonces, como vuelvo a repetir, vamos a identificar los avances y dificultades en el desarrollo de la competencia. Y a partir de esto, ¿ya? Recién yo voy a poder hacer la planificación y la programación curricular, ¿no? Y eso es lo que mostrábamos en la primera lámina, donde ya viene la continuidad de los aprendizajes, o también poder identificar qué estudiantes requieren consolidar todavía la competencia, ¿ya? Entonces puede hacer que yo tenga un grupo heterogéneo en el aula, o también puede darse el caso que ya los estudiantes todos se encuentren en poder realizar la continuidad normal de los aprendizajes. También se puede dar esa situación, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Eduardo. Bien, por ejemplo, aquí vamos a poner dos casos, ¿ya? ¿Cómo hacer el análisis, por ejemplo, del portafolio, de la carpeta de recuperación, ¿no? Primero vamos a identificar la competencia, qué competencia vamos a evaluar, ¿ya? Vamos a revisar siempre el estándar, los desempeños que están especificados en la programación curricular también, ¿ya? Nosotros debemos plantear criterios de evaluación para revisar estas evidencias que están en la carpeta de recuperación. Luego, cuando ya desarrollamos los ejemplos, vamos a también nuevamente recordar cómo formular estos criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, pero debemos nosotros formular criterios de evaluación. Luego, lo que vamos a hacer es valorar justamente el desempeño del estudiante a través de las evidencias, ¿no? Y con esto vamos a poder determinar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra. Y finalmente ya haremos la retroalimentación respectiva, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Eduardo. Bien, ¿qué vamos a plantear aquí? Algunas situaciones, ¿no? O sea, un resumen de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Como ya señalamos, lo que nosotros debemos hacer es el análisis de estos insumos. O sea, la evaluación diagnóstica básicamente trata de eso, de de revisar insumos y analizar insumos para identificar en qué nivel de desarrollo se encuentra el estudiante en una determinada competencia, ¿ya? Entonces, si al hacer ese análisis yo requiero información adicional, entonces siempre revisando el estándar, o sea, yo reviso el estándar y veo qué información todavía necesito recoger. Si yo necesito todavía información adicional, entonces puedo plantear o generar una situación retadora, o tal vez tomar, como decía, las que están propuestas en estas orientaciones en Pereduca que lo está planteando el Ministerio de Educación, ¿ya? Luego de generar estas situaciones, estas experiencias, obviamente los estudiantes van a entregar una evidencia, entonces para que ustedes puedan analizar estas evidencias de cada competencia, hay que formular criterios de evaluación, ¿ya? Luego estas evidencias serán analizadas a través de estos criterios, pero básicamente no pasa por poner una calificación. O sea, no es que yo voy a revisar estas evidencias y voy a calificar y lo voy a poner en el CIAG, como antes hacíamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llevábamos la etapa de recuperación? Los estudiantes venían, daban examen y poníamos. Esta vez no es así. Ya pasa por hacer un análisis de una experiencia, si es que los insumos anteriormente no he recogido información suficiente, entonces yo aquí planteo una experiencia, recojo la evidencia, planteo los criterios que voy a considerar para analizar esta evidencia, y luego básicamente es tener una descripción, ¿ya? Del desarrollo de la competencia. No trata básicamente de poner una calificación. Y finalmente todo esto termina en hacer una retroalimentación. No se olviden que todo esto que estamos planteando básicamente es el enfoque de la evaluación formativa, ¿ya? La evaluación diagnóstica es una de las funciones de la evaluación, ¿no? Que es la de diagnosticar, ¿ya? Entonces no se olviden de eso y es parte de lo que es la evaluación formativa, ¿ya? Muy bien, eso sería de mi parte en este primer bloque. Vamos a dar pase a Guillermo con la siguiente
parte de la exposición. Diagrama de Ben Euler, en el cual pueden ustedes observar el papel de la experiencia de aprendizaje, en el cual sabemos ya de antemano que hemos tenido oportunidad más que nada de ver dentro de las carpetas de recuperación que están conformadas por estas experiencias, ¿no? Determinadas, en las cuales ustedes pueden dar, de alguna manera, corroborar el sentido que tienen las experiencias en sí mismas. Y la vamos a ir viendo, ¿no? Digamos, desglosando en el camino, en función a este planteamiento que hacemos. Pues el diagrama les explica, ¿no? Estamos viendo desde el contexto mismo, lo que es la experiencia cotidiana, tanto de la familia como del mismo estudiante, en el cual está, no solamente desde la misma experiencia de repente local, ¿no? O regional, sino estamos hablando en el mismo contexto mundial, que es la era del conocimiento. Pues estas experiencias de aprendizaje recogen todo este tipo digamos, de situaciones que se presentan, ¿no? En el cual estamos hablando también de lo que ahora en el día a día el estudiante pues tiene exposición permanente, ¿no? A lo que son hablamos de las redes sociales, ¿no? Los instrumentos digitales como redes sociales, los Twitters, Wikipedia, Facebook, ¿no? Los TikTok, el mismo Google en cuanto a información en búsqueda. Entonces, en torno a ello es que las experiencias de trabajo también van a poder ser útiles si tomamos en cuenta este aspecto. La 093 ya nos va especificando, ¿no? De que son la experiencia de aprendizaje están organizadas de este modo, a través, puede ser de proyectos, unidades, estudios de casos y otras formas más que puedan darse, ¿no? En la parte heurística. Asimismo, también un tema importante que tome en consideración es el de la RVM 094 de 2020, nos habla de estas actividades que conducen a enfrentar situaciones y un desafío y problemas complejos. Entonces, como tal, si hablamos de problemas complejos, estamos hablando en este contexto, ¿no? Donde obviamente el pensamiento complejo está relacionado a que no solamente materia de estudio es solamente un elemento, sino están vinculados y están relacionados a muchos otros más. Prosigamos, por favor. ¿Sí? Siguiente. Bien, la experiencia de aprendizaje en el marco de este paradigma socioconstructivista ya en el cual se orienta el currículo nacional es un proceso integral, ¿no? Y como tal, este proceso mismo, perdón, voy a mostrar mi rostro, ya, ok. Este proceso mismo, como tal, son experiencias en las cuales, como vemos viendo, se recoge a partir de los canales habituales del mismo estudiante, de donde recoge sus propias experiencias, podamos formular esta experiencia, ¿no? Que puede ser en un momento dado transformadora. Para ello es importante ver ya el rol en el cual se va asumiendo, desde esta perspectiva estamos hablando ya, ¿no? Del siglo XXI, de lo que tratamos ahora millennials que tienen un uso permanente de herramientas digitales. Entonces, como tal, el rol del docente que va a ser el mediador es fundamental. Si es que nosotros vemos este punto de vista, vamos a ver que el asunto está en la planificación. Básicamente que esta planificación está conformada por etapas, ¿no? Para esta experiencia de aprendizaje. En parte porque está obviamente también metido el proyecto COVAS Pacífico. Hay una interrupción ahí. Efectos adversos, en el caso de Sinopharm, dolor. Por favor, apagamos nuestros micrófonos. Por favor. Dolor de cabeza. Y en Pfizer, lo mismo. Hay un ruido fuerte de fondo. Samuel, ¿se podría cerrar ese canal? Sí, Y hoy el asunto basado en la que es la planificación por etapas, que están vinculadas, ¿no? Están concatenadas unas a las otras, ligadas, están, y como tales también el otro punto de mediador también poder, por ejemplo, en esta organización de los niveles de pensamiento, de orden, lo que era usual, por ejemplo, en la educación tradicional, que era los de menor demanda cognitiva, usualmente se hacían en la clase, ¿no? Que era reconocer, ¿no? Observar.
en el caso, ahora se puede plantear incluso bajo esta perspectiva, incluso de que a veces nos enmarca las situaciones de ahora del contexto de la emergencia sanitaria, ver de repente como una alternativa a la invertida, en la cual es más disposición de tiempo que tengan de las, digamos, de estas competencias de menor demanda cognitiva estén en casa, y las que sean de mayor, en todo caso, la que es el compartir ideas, el hecho de poder analizar, ¿no? A nivel de lo que es un debate de grupos, y el mismo andamiaje del mismo docente permitiría desarrollarlas de mayor demanda cognitiva. Entonces, esta organización sería importante en el guión medidor. Igualmente, en el caso del rol del estudiante, en referencia a que asume estos retos con compromiso, ¿no? Los desafíos, bajo una consigna de aprende haciendo. Bien, este proceso integral, como decimos, los espacios educativos se han ido también trastocando en el mismo tiempo, dado, como les digo, el avance de la misma tecnología, en los cuales ya no solamente, si sabemos, que la escuela, ¿no? por antonomasia, es el lugar de la cultura, pero también ya existen diversos canales por los cuales, incluso en la misma familia, al interior del hogar, se va generando los primeros conocimientos, los saberes están ampliándose desde la misma experiencia. Entonces también por eso hablamos de experiencia en canales habituales. Se habla de integrar no solamente el aprendizaje tanto físico, sino el aspecto digital, por ejemplo, a tomar en cuenta. Y en esta experiencia de aprendizaje, que si bien cierto orienta también a resolver un problema, también es útil para la eficiencia de un proceso, que estamos hablando términos, incluso inicié con este término del proceso de evaluación, de evaluación diagnóstica, ¿verdad? Como tal, no solamente es un punto de ver una evaluación, sino es un proceso donde se pueden considerar varios aspectos dentro de este trabajo. Y bueno, la experiencia misma nos va dando este punto de partida, ¿no? De poder ver desde este proceso, y también mejorar la eficacia, por ejemplo, término tan enojado en estos días, de los grupos, de los equipos de trabajo, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo esta experiencia se pueden ofrecer también nuevos enfoques, ideas para resolver problemas, nuevas herramientas, ¿no? Que desafíen las creencias, que usualmente a veces algunas son buenas, no son ancestrales y son muy buenas, pero hay otras también que están en otro orden de poder ser corroboradas ya con nuevo saber validado, ¿verdad? De promover la reflexión. Una de las tareas importantes es esta reflexión, ¿no? Y la práctica misma. La práctica en el sentido mismo de saber hacer las cosas, ¿no? Hacer adecuadamente. Prosigamos, por favor. Siguiente. Bien. Las actividades auténticas ya sabemos que de alguna manera estamos hablando en el contexto de lo que es en referencia al aprendizaje significativo, ya propuesto por David Ausubel, ¿no? Del siglo XX. Habla de contextos reales o simulados. Si hablo de contexto real, es lo que estamos hablando de la experiencia cotidiana, pero el simulado es donde podemos crear el escenario, donde podamos incluir al estudiante también dentro de este escenario y ver situaciones, ¿no? de respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser asimismo ya sabemos de antemano van a ser desafiantes, retadoras, en el cual se tenga que generar desarrollo de estas competencias en el estudiante, utilizando para ello sus características y también el nivel de autonomía que pueda gestarse en el camino de la solución de estas experiencias de aprendizaje. Para ello, hablar de esta experiencia de aprendizaje también es algo muy importante, y yo diría que es casi fundamental el desarrollo de estas habilidades metacognitivas. ¿Qué quiere decir? El autoconocimiento y la autorregulación, que tanto también se utiliza en el argot ya docente, está basado prioritariamente en que el estudiante mismo sepa cuáles son sus fortalezas, qué cosa es lo que realmente tiene más facilidad para poder aprender y cuáles le cuesta más dificultad, ¿no? en términos de comprensión. Y en la autorregulación que estamos hablando, de que estas herramientas que ya las apropia, ¿en qué momento las puede sacar a relucir? Y las que todavía tiene dificultad, ahí es donde la mediación a través de un adecuado andamiaje de docente va a permitir de alguna manera ir reforzando y mejorando. Todo ello, obviamente, estamos hablando también del término, por eso ya se emerge la expresión pensamiento complejo y sistémico. Este tema de pensamiento complejo, que ya hace muchos años, a mediados del siglo pasado también,
Edgar Morin lo había, ¿no? Lo había planteado. Está basado en una visión holística, como ya le dijimos al inicio en este diagrama que les mostré de Ben Euler, Ben Euler, nos da una visión, o sea, nos dice que los elementos no se pueden estudiar de modo aislado, ¿no? Que todos están interconectados, estar vinculados, por tal. Entonces existe una visión holística dentro de este tema integral que ya lo mencioné, ¿no? Debe haber planteamientos, por ejemplo, cuando nos habla cuando habla consistente en el sentido que tienen que ser también abiertos, ¿no? Sistemas de planteamientos abiertos, donde a veces la linealidad a veces no necesariamente, como se manejó en el tiempo de la racionalidad, que no de causa-consecuencia, sino tendríamos que ver de repente relaciones dinámicas a través de redes, ¿no? Que solamente, de repente la respuesta tiene más de una sola, ¿no? Más de una sola salida, ¿no? En este caso, ¿no? Procesos que sean dinámicos también a la vez, no solamente estáticos, que podamos verlo, ¿no? Bajo un laboratorio, sino veamos en esta dinámica mismo el cambio permanente. Siguiente, por favor. Es importante considerar esta interdependencia de estas etapas, que también las voy a mencionar como tal, ¿no? En la planificación. Por eso es un punto principal, es esa planificación, cómo voy articulando estas etapas, estas actividades de tal forma que me pueda generar un resultado, lo que es un producto final adecuado. Esa es en sí la intencionalidad del docente, ¿no? De forma deliberada que nos menciona, ¿no? En la planificación. En acuerdo con los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses. Obviamente, si consideramos desde la perspectiva de la experiencia cotidiana de la familia, del estudiante, obviamente estamos considerando también los intereses y las motivaciones. Es más, dicen los propios estudiantes, también pueden, ¿no? De alguna manera aportar a estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Con situaciones de repente particulares de que podamos ver casos, no solamente el caso de que se plantea una experiencia, sino otras más, o se puedan ampliar el grado de complejidad, ¿no? Como tal, las experiencias de aprendizaje deben cumplir las condiciones, ya lo decimos, de emplear competencias, como tal, lo que implica que no puede ser afrontada, dice, en periodos breves, dada su complejidad misma, ¿no? Podemos hacerlo a través, por eso, de estas etapas en las cuales podemos ir de a poco garantizando el avance a través de, a la luz de esta evaluación formativa que ya mencionó el maestro Paul, que en medida de lo necesario y lo posible reproduzcan y reflejen la realidad, ¿no? A través de estos, puede ser de unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, estudio de casos u otras experiencias. Y los tipos de experiencia también nos va a dar algunas que son inmersivas, ¿no? Podemos plantear sobre situaciones de viaje, al comunicarse con personas profesionales o personas concretas, situaciones simuladas que ya lo entendimos también, y las guiadas, que son más que nada indicaciones, ¿no? Para conseguir el objetivo. Hay también otras de aspecto creativo, que tienen que ver con los diseños de artefactos, ¿no? Y el desarrollo de ideas muy innovadoras, o las integrales, que suman una serie de aspectos, no de varios aspectos relacionados a las personas o a una comunidad misma. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, muchas gracias. Bien, la vinculación de la experiencia de aprendizaje con el contexto ya lo hemos dicho de alguna manera, es gravitante, ¿no? Dada la coyuntura, acá nos dice que exige asumir roles y prácticas diferentes en todos los actores que conllevan a aceptar, claro, mayores responsabilidades, obviamente, y mucha autorregulación, que quiere decir que de alguna manera ir apropiándose de todas estas habilidades que puedan ir generando mejores planteamientos a los retos de las experiencias mismas. Como tal, entonces, nos habla que hay un énfasis en poner las competencias de las áreas curriculares al servicio de estas situaciones problemáticas, ¿no? Y el otro es la necesidad de priorizar situaciones cuyas soluciones brinden la oportunidad de desarrollar competencias, no solamente a nivel académico, estamos hablando de competencias, sino las partes también no dejar de lado, no soslayar el aspecto socioemocional, ¿no? Estas competencias socioemocionales tan importantes, de que puedan también, ¿no? El hecho de convivir, por ejemplo, ¿no? El hecho de compartir en los trabajos colaborativos, de compartir ideas de las formas adecuadas, es todo también un desarrollo, un desafío de la misma escuela, ¿no? Las ciudadanas, ¿no? Si podemos hablar
temas de lo que es el bien común, por ejemplo, también bien claro, concepto de justicia, de igualdad, equidad, ¿no? Del cuidado y la salud, ¿verdad? En referencia también a la supervivencia, que es uno de los ejes temáticos también que está considerando, que estuvo considerando el 2020 Aprendo en Casa. Las comunicaciones y las habilidades transversales, perdón, ¿no? Las competencias transversales también. Las áreas que pueden generar a estas, es la que nos mencionas, son matemáticas, CT, educación física, arte y cultura. De hecho, no dejando de lado, además que son también importantes, pero estas áreas son las que pueden también generar principalmente estas competencias que relacionamos con la parte socioemocional, ciudadana, cuidado de salud, ¿verdad? ¿Cómo se diseña estas? Como sugerencia, siempre el diseño de estas experiencias de aprendizaje van a tener siempre un sentido práctico y vivencial, como ya lo hemos dicho, ¿no? Enfocadas hacia la acción. También deben intentar conseguir una experiencia única y original. No solamente plantear retos, sino que también situaciones que sean poco comunes. En este caso, por eso, de repente, el aporte de un estudiante en una experiencia específica cotidiana podría ayudar a darle esta originalidad, ¿no? Lo que juega también el factor sorpresa va a ser muy importante para marcar la diferencia, ¿no? El generar emociones. Sabemos que trabajamos con adolescentes, en el caso de nivel secundario que estamos haciendo, y ellos de una manera están en la construcción de su personalidad, también estos cambios de humor, estos cambios emocionales, esta gradación de cambios emocionales que suelen vivir durante estos periodos, ¿no? de su edad. El hacer cómplice de su aprendizaje es lo que decíamos que ellos pueden aportar, ¿no? Que tengan voz y voto en cierta medida de las experiencias mismas, ¿no? De brindar oportunidades, de ofrecer alternativas, ¿no? Que puedan ir construyendo ellos mismos también su propio itinerario. Intenta que trascienda, obviamente, en el sentido de que trascender, en el sentido de la utilidad que pueda hacer, no solamente específicamente para una experiencia de aprendizaje, digamos, dada en un contexto, sino que podría también de repente aplicarse a otros, ¿no? Lo que llamamos en pedagogía la transferencia, ¿no? Sigamos, por favor. Siguiente, por favor. Sí. 3 etapas podemos marcar aquí: la presentación de lo que ha de ser aprendido, la ejecución y la retroalimentación. Las técnicas didácticas, a través de ahora que estamos viendo la labor pedagógica a distancia, hablamos de los mensajes verbales también, las demostraciones prácticas. En la misma ejecución, si utilizamos las herramientas adecuadas, que pueden ser incluso como mencionaba, las digitales, podemos también ver la resolución de pruebas, contestar cuestionarios, realizar experimentos, que es una parte interesante, por ejemplo, ¿no? La parte experimental, ¿no? Realizar ejercicios, practicar las mismas habilidades en diferentes actividades. La retroalimentación hacia la conducta ejecutada se puede dar a través de lo que son instrucciones, el aspecto también crítico, ¿no? La parte del premio, no tanto el sentido de que pueda ser conductista, ¿no? Sino desde el sentido de que de repente nos podamos ver ese grado de satisfacción, ese grado de éxito que puedan saborear los estudiantes. Es importante, sería muy importante de que se maneje este aspecto, de que puedan ver ellos que sus avances son positivos, no sentir el fracaso siempre en la puerta, ¿no? Digamos, de abordar una experiencia, sino que poder darles, ¿no? De alguna manera, no solamente el andamiaje pedagógico, sino también la parte de mediación. Hablamos de la parte emocional, ¿no? Por eso yo a veces menciono el término del vínculo afectivo, que tan importante podría ser, ¿no? dentro de este quehacer pedagógico. Practicar habilidades, presentar nuevos problemas. Obviamente los mismos problemas se pueden ampliar, hacer más complejos, no necesariamente son nuevos problemas, pero sí podría posibilitar desarrollar más, digamos, afianzar más la competencia. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Muy bien. Las fases tenemos 3, ¿no? La preparación y disposición de contenidos o materiales, en los cuales el docente crea el escenario, ¿no? Con intencionalidad pedagógica para facilitar esta experiencia de aprendizaje, ¿verdad? En el segundo caso, de la fase es la realización misma a través de la presentación de la experiencia. El otro es la organización de trabajo y el trabajo en sí, ¿no?
los estudiantes logran anticiparse. Esta tarea de la presentación sería muy interesante, digamos, sería motivante, perdón, en el sentido de que ellos puedan de alguna manera anticiparse a lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, se imaginen y proyecten en el tiempo de qué manera van a poder abordar, ejecutar estos retos cognitivos, ¿no? El entusiasmarse a través y hacerse preguntas. El otro es la tarea de organizar también, que ellos mismos se puedan asignar tareas. Si hay un trabajo colaborativo, puede darse este caso que se autorregulen, ¿no? Seleccionar el material, escoger alternativas en las cuales son guiadas por el docente, ¿no? Los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas, ¿no? Y eso lo puede ser también, como le digo, la parte ejecutiva, si aprovechamos en mayor medida la clase, lo que va a ser propiamente la reunión del docente con los estudiantes, permitiría un poco afianzar más, porque hay más tiempo de exposición, de poder debatir las situaciones que están que son incomprendidas o cuesta trabajo, ¿no? Poder entenderlas. En cambio, las de menos, por ejemplo, la tarea de darles a conocer los materiales didácticos con anticipación ayudaría mucho. Eso se puede hacer casi de alguna manera, facilitaría que vengan ya con un conocimiento previo de lo que se va a hacer. Y la reconstrucción de lo vivido, nos dice, o la evaluación misma como tal, nos menciona nos habla de lo recordado, dice, a través de una bitácora de aprendizajes. Pues en este lado el estudiante puede incluso explicar, ¿no? También puede explicar, dibujar, exponer las dificultades y los aciertos, ¿no? Cuáles son las cosas que le han podido, como decía nuevamente, el grado de satisfacción, ahí podemos ver a través de esta reconstrucción de lo vivido en la experiencia misma. Sigamos, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Los ejes temáticos en el marco de la emergencia sanitaria lo sabemos a través de la URVM 093. Estos aspectos relacionados con el uso del tiempo libre, la convivencia en el hogar, el bienestar socioemocional, la ciudadanía, el cuidado de la salud, ambiente y la sobrevivencia, todo esto de alguna manera van a ser insumos para poder generar estas situaciones problemáticas, ¿no? Dentro de lo que son las experiencias, ¿no? Van a concatenarse en actividades, se van a concretar en actividades para que van a poder dar solidez a esta experiencia de aprendizaje, en el cual también debe estar involucrado lo que es el desarrollo gradual de competencias, ¿no? En cada una de los cortes que podamos ir dando, porque obviamente en este trabajo de esta experiencia de aprendizaje debe estar siempre el enfoque formativo permanente, no solamente desde el hito inicial de que es de la evaluación diagnóstica, sino también hitos donde podamos ir de alguna manera ir regulando el trabajo de ellos, que sea productivo, del tiempo, ¿no? Que es tan importante. Sigamos, por favor. Sí, el trabajo, el desarrollo del aspecto metacognitivo, de lo que son las habilidades metacognitivas, es muy importante para generar esta autonomía, ¿no? Nos hablamos de competencias transversales, gestión de aprendizaje de manera, pues es importante que el estudiante sea consciente del proceso de aprendizaje, ¿no? Para poder hablar de autonomía, podamos hablar de que cómo monitorea y ajusta el desempeño. Ya habíamos dicho el aspecto del autoconocimiento y el autocontrol, ¿no? Que puede de alguna manera ambas autorregular también, ¿no? El aspecto metacognitivo. El otro punto fundamental que hemos hablado es la alfabetización. Obviamente las herramientas digitales van a jugar un papel muy importante si hablamos, por ejemplo, en el caso nomás de los dispositivos móviles, ¿no? Que uno ya, donde va, por ejemplo, se va desplazando, va leyendo, va viendo información que requiera, no solamente en el ámbito escolar, también se hace a nivel laboral ya, ¿no? Entonces estos dispositivos móviles de alguna manera han cambiado el sentido, ¿no? Y otros aspectos más que podemos hablar del entorno digital. Sigamos, por favor. Siguiente, bien. La contextualización y adecuación y adaptación. Es de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las demandas del contexto. Las experiencias como tal también que se han planteado en la misma Aprende en Casa tienen carácter de poder adecuarse, de poder hacer, digamos, adecuaciones y adaptaciones que requieran ser pertinentes, ¿no? Al contexto que se está trabajando.
Por ello nos dice contemplación para garantizar la comprensión de las actividades y sesiones desde la experiencia cotidiana simulada. Lo otro es la adecuación, que es hacer accesible, comprensible y factible la construcción del aprendizaje a través de cambios, ¿no? Pueden ser suprimir elementos que no estén presentes o elementos no presentes, sustituir estándares también. Por ejemplo, a veces no siempre, en la adecuación mismo pensamos que este es el nivel, el estándar que se requiere, pero a veces está por debajo por lo general, ¿no? Por ejemplo, a veces puede estar por encima en mínimos casos, pero ¿no? Esa calibración nos va a permitir, la adecuación nos va a permitir calibrar estos aspectos.